En México ha comenzado el proceso legislativo para elaborar una nueva ley de desaparición forzada. En estas audiencias que se están llevando a cabo en el Senado de la República están participando funcionarios de la ONU y de Amnistía Internacional, entre otros. Perseo Quirós es director ejecutivo de Amnistía Internacional México y está abogando porque los familiares de los desaparecidos sean incluidos en cada una de las etapas de este proceso. Perseo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Háblame sobre este proceso legislativo que está en pie en México y qué es lo que quieren ver, a qué pudiera conllevar. Mira, este proceso formalmente todavía no ha iniciado. Lo que está iniciando es una serie de consultas previas, pero justamente este tema es muy importante dada la relevancia del fenómeno de desapariciones en el país. Se calcula que existen en este momento alrededor de 26,000 personas desaparecidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Este es un fenómeno que desafortunadamente lleva sucediendo en el país desde hace ya varios años, con personas desaparecidas desde hace más de una década. Y justamente esta ley es una oportunidad para empezar a solucionar este tema. Perseo, de estas decenas de miles de desapariciones, quizás el hilo que todos tienen en común es que hay una impunidad, una falta no hay forma de saber cómo desaparecieron, por qué desaparecieron, qué pasó con ellos. Es algo casi consistente, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón cuando mencionas que muchos de estos casos no han sido investigados. Es más, yo te diría que la regla es que los casos no son debidamente investigados, que se deja mucho tiempo pasar antes de que se empiece a realizar una búsqueda de personas, que cuando estas búsquedas de personas se hacen de manera muy deficiente, sin la tecnología necesaria, que hay una revictimización por parte de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia hacia los familiares de personas desaparecidas. Y en ese sentido, la punta del iceberg o el caso que evidentemente atrapó mucha atención internacional fue el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, pero desafortunadamente esto no es un caso aislado y este caso es un botón de muestra de las muchas deficiencias que encuentran los familiares de personas desaparecidas para buscar a sus seres queridos, sobre todo cuando los casos no tienen un perfil mediático como el que ha tenido el caso de Ayotzinapa. Y Perseo, ¿cómo se cambia esa cultura? ¿Cómo se cambia esta realidad que parece no parar? Mira, esa es una pregunta central y evidentemente es un tema bastante complejo, pero creo que hay varias cosas por las cuales podemos empezar. Número uno, y lo hemos dicho durante muchas ocasiones, reconocer la magnitud de la problemática. Cuando el gobierno mexicano, derivado de los últimos visitas que ha hecho tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reacciona de alguna manera intentando negar la magnitud de la crisis, pues evidentemente no estamos haciendo un diagnóstico correcto y es por ello que durante estos muchos años el problema se ha seguido acrecentando en lugar de pararse. Lo segundo, yo te diría, creo que tiene que haber una investigación muy seria en estos temas y generar los incentivos tanto positivos como negativos, en el sentido de decir los incentivos y los reconocimientos para los funcionarios públicos que hagan bien su labor y los castigos para los funcionarios públicos que no lo hagan. Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balart. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de migración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balart. Domingos a las 12:11 centro en Telemundo.